Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles, martes 23 de abril. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con este su espacio de noticias estelar. Esta noche las noticias no se detienen y por supuesto tenemos las más relevantes a continuación en nuestros titulares. El secretario de Energía, Eric Tejada, refuta supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de generación de energía eléctrica y lo califica como un ataque plagado de mentiras. Ciudadanos pierden los estribos al volante, se van a los golpes y demuestran intolerancia en las calles de Honduras. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Ciudadana de Roatán, les informo, compara la trata de personas en la isla con el mediático caso de Jeffrey Epstein de los Estados Unidos. Steven Salgado tiene esta nota. Como una isla del terror y similar al viral caso de Jeffrey Epstein. Así comparan algunos ciudadanos que vivieron la difícil situación de la trata de personas en Roatán. Según esta residente de la zona, es urgente que las autoridades tomen medidas drásticas. Necesitamos medidas para empezar a educar a los niños, a educar a la población. ¿Cómo podemos prevenir que todo lo que ha estado, que vuelva a pasar otro Jeffrey Epstein, que vuelva a pasar todo lo que ha pasado hasta este momento con Harold? La situación es alarmante, sobre todo porque podría afectar una de las zonas turísticas más importantes de Honduras, por lo que autoridades del Instituto de Turismo ya están tomando cartas en el asunto junto a otros involucrados. Alianzas con las secretarías correspondientes para mejorar este tipo de problemas. Nosotros también desde el instituto estamos apoyando en la organización de estos grupos que ya existen. Por ejemplo, existe una organización de gestión de destino para las islas de la bahía, porque la única forma en que se pueden resolver todos los problemas, salud, educación, seguridad. El Ministerio Público ha dado a conocer que también se están ampliando más líneas de investigación e incrementando la operatividad para intentar ponerle fin a esta situación en Roatán. Esto es un compromiso que existe del Ministerio Público, sobre todo de proteger a grupos vulnerables como son los niños, así como también las mujeres de todas estas redes que se dedican a delinquir. Este es un informe para 11 Noticias. Sobre esto, organizaciones de los derechos humanos están exigiendo a Honduras que busque y localice a Angie Peña. Carolina Martínez. Varias organizaciones de derechos humanos exigieron este martes al Estado de Honduras que cumpla con la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas de buscar y localizar a Angie Peña. Asimismo, piden la implementación de una estrategia integral que incluya un plan de acción y cronograma para su búsqueda inmediata, investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición para sancionar a los responsables. Se encontraron hechos nuevos donde vinculan al señor Gary Johnson con una banda de criminalidad organizada. Sin embargo, la familia de Angie Peña necesita certezas, necesita efectivamente información verídica que esté sustentada. El pronunciamiento destaca las investigaciones desarrolladas para identificar a todos los miembros de la estructura criminal y la captura de algunos de ellos. Sin embargo, externan su preocupación por los nuevos datos revelados. Es una cuestión terrible que las personas tengamos precio y que tengamos precio tan poco digno para la vida. La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, salió al paso y confirmó que en los próximos días se reunirá con los miembros de estas organizaciones para tener más información de las investigaciones en el caso de la desaparición de la joven universitaria. Un agrado poder apoyarlas, sobre todo para dar a conocer todos los esfuerzos que desde el mismo Estado se han realizado alrededor de la investigación. Este es un informe para 11 Noticias. Y siempre sobre temas relacionados, las autoridades completaron el traslado del total
de droga de la Mosquitia con los últimos 750 kilos de cocaína decomisados en los departamentos de Colón y Gracias a Dios para totalizar, oigan bien, 2.835 kilos de coca que serán analizados en la Dirección de Ciencias Forenses del Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, la FESCO, ATIC y Fuerzas Armadas de estos 2.835 kilos de cocaína, lo que restaba y que debido a las condiciones climatológicas no había sido posible trasladar eran 30 fardos conteniendo 750 kilos. Lo que prosigue ahora, de acuerdo a los protocolos en este tipo de incautaciones, es el debido proceso de garantía de autenticidad. Por otro lado, a prisión 5 exagentes de la Dipango relacionados a los delitos de secuestro agravado y agresiones sexuales. También en el norte nos informa Gerardo Ramos. La jueza de letras penal con jurisdicción nacional resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra los 5 agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, responsables de los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales en perjuicio de un testigo protegido. Encontró los indicios racionales suficientes de tal forma que ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra los 5 involucrados, los 5 agentes de la Dipanco, que le supone responsable de los delitos de secuestro agravado y el de otras agresiones sexuales en perjuicio de un testigo protegido. Algunos expertos en temas de seguridad detallan que es necesaria una mejor coordinación interna de los entes de justicia para erradicar situaciones similares. Internamente dentro de las instituciones, abarco Fiscalía y Poder Judicial, controles internos dentro de la institución en donde los mandos intermedios y los mandos superiores tengan un control inmediato contra las actuaciones que realizan sus subalternos, ya sea en oficina y en la calle. Por otra parte, hay quienes mencionan que quien debe solucionar la problemática en instituciones como la Dipanco es la presidenta Xiomara Castro de Celaya, quien debe tomar la decisión de eliminar dicha institución. Que doña Xiomara deviene en este momento en la obligación de exigir al Ministerio de Seguridad, al ministro, 2 cosas. Primero, que esta unidad se desarticule, que esta unidad de la policía, conocida como Dipanco, se desmantele por completo. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Y la Policía Nacional dio a conocer que entre febrero del 2022 y la actual fecha se ha depurado a 3.000 policías de la institución por no ajustarse a las normas y políticas de seguridad del Estado, además de otros asociados a posibles actos ilícitos. Se han separado de la institución alrededor de 3.000 funcionarios de la carrera policial en los últimos 2 años. Obviamente estos procesos en algunos de los casos pueden derivar también en procesos judiciales contra aquellos funcionarios que en determinados momentos se les puede vincular con una actividad que riñe con las leyes de nuestro país. Una intención de parte de nuestras autoridades, tanto de seguridad como de la Dirección General de la Policía Nacional, aplicar mecanismos de autocontrol. El relato por parte de un padre de familia que tiene a sus hijas ingresadas en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula expone a militares que resguardan dicho centro asistencial por supuestamente ingresar a menores de edad y mujeres para cometer acciones inmorales dentro del sanatorio. Porque yo tengo mis 2 hijas en neonatos y esos tipos andan haciendo unas sinvergüenzadas ahí que permiten tráfico de drogas, están permitiendo un montón de sinvergüenzadas ahí. Tengo 2 meses de estar ahí, la verdad que sí, hay una sola corrupción ahí. Son los militares que están metiendo muchachitas. Hace 3 semanas yo denuncié porque estaban torturando a una muchacha en la caseta de entrada de ahí, una muchacha de 17 años. Le tiraron hasta una bomba pimienta. Cambiamos de tema. A esta hora de la noche le presentamos los deportes con Ronald Zelaya. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. El siempre polémico ministro de Salud, José Carlos Cardona, ha expresado que la pobreza no tiene color político y hay reacciones. Pamela.
La pobreza en Honduras ha sido un tema sensible desde el punto de vista de diferentes sectores. Por su parte, autoridades del gobierno continúan con la implementación de nuevas estrategias para tratar de reducir este fenómeno. Ante esto, el ministro de Desarrollo Social de Honduras, José Carlos Cardona, consideró que este flagelo no tiene color político, por lo que dice que las ayudas sociales tienen que llegar a todos los sectores, aunque sean gestionados por miembros de la oposición. El gobierno anterior no era así, regalaban las cosas como piñata y se instrumentalizó a los pobres políticamente. Nosotros no vemos color político, la pobreza no tiene color político en este gobierno. Lo expresado generó comentarios de rechazo por parte de líderes del Partido Nacional, quienes critican que se habla de varios proyectos de interés nacional. Sin embargo, los niveles de extrema pobreza y desempleo están en ascenso. ¿Cuáles ayudas? Si el pueblo hondureño reclama todos los días que no existen ayudas en lo absoluto, no han llegado los bonos. Una de las fuentes para poder financiar los programas sociales de Honduras es el combate a la corrupción, en vista de que el 40% del presupuesto se desviaba hacia prácticas corruptas en el anterior ejecutivo, aseguran funcionarios. El tema de no corrupción, a la gran escala y de los altos funcionarios y de las altas cabezas del gobierno, como lo vimos en el régimen anterior. Esto permite un ahorro, digamos, una utilización mejor, más eficiente y con más resultado del presupuesto. Las declaraciones fueron tildadas por la diputada María Antonieta Mejía como incoherencias, argumentando que se ha dado varias acciones en contra del margen de la ley. Sorprendente la declaración, puesto que recientemente el Poder Ejecutivo declaró estado de secretividad para 13 instituciones, dándole opacidad. Este es un informe para 11 Noticias. Por otro lado, el secretario de Planificación y Estrategia, don Ricardo Salgado, asegura que hay una campaña orquestada contra el gobierno para hacerlo ver mal y generar un caos en Honduras. Para el secretario de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, la presentación de informes de algunas organizaciones de la sociedad civil y las constantes críticas de otros sectores contra las acciones del gobierno son una campaña montada desde la oposición que buscan dañar la imagen de la actual administración que lidera la presidenta Xiomara Castro y generar caos. Esta vez creo que han montado una campaña en contra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, gente que, dicho sea de paso, nunca criticaron la privatización ni los altos precios del kilowatt hora, gente que ha estado realmente en pro de desmembrar la ENE, hoy aparecen como espadeando, como que fueran grandes paladines por la integridad y el interés del pueblo hondureño. De acuerdo al funcionario, esta campaña está conformada por algunas organizaciones de sociedad civil y sectores poderosos del país, quienes se coludieron con la administración anterior con contratos amañados para pretender quedarse con algunas instituciones como la NE y convertir el territorio en pequeños estados, entre otras acciones. Cuando hay una sociedad civil que denuncia, hace auditorías, es reflejo también de una democracia sana. Y lógicamente el gobierno de la República, bajo estas circunstancias, tiene que ser bastante tolerante en esos hechos. Ahora, el gobierno se evitaría este tipo de críticas y aspectos que los ven como ataques si hubiera un poquito más de cultura de transparencia, de publicitar todos los actos que se realizan. Analistas son del criterio que muchos de los informes que han presentado algunas organizaciones de la sociedad civil y otros sectores tienen razón de ser, pero para nadie es desconocido que se trata de documentos carentes de veracidad, porque provienen de sectores que han perdido credibilidad. Hay sectores que honestamente están criticando cosas, como le digo, que tienen derecho a disentir, y otros que sí definitivamente se le nota, y por el análisis que podemos hacer de su trayectoria en los años anteriores, son claramente, como se dice popularmente, se le sale la saya azul. Para otros especialistas, la crítica siempre son saludables de donde provengan, pero el gobierno debe de mantener su postura y tratar de contrarrestar las mismas con hechos y no con palabras. René Amaya, 11 Noticias. Y los retrasos en aprobar la renuncia de Salvador Nasralla, según los representantes del Partido Salvador de Honduras, son para dilatar el proceso, a pesar de que esta tarde ya el titular del Congreso Nacional ha manifestado que mañana se daría lectura a la misma porque no es prioridad.
Tras más de 10 días sin respuesta del Congreso Nacional sobre la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla por sus aspiraciones al mandato de la República, diputados del PSH denuncian que la tardanza es porque se busca dilatar el proceso y evitar que el funcionario participe en los próximos comicios. De momento no hemos tenido respuestas concretas por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional y de su principal interlocutor, que es el presidente del Congreso, Luis Redondo. Lamento la cobardía del Partido Libre al no querer tener un contrincante tan fuerte como Salvador Nasralla. En respuesta a las aseveraciones, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, mencionó que la solicitud está en proceso, en vista de que es un tema político que no solventa problemas del país. Misterio, sin más show, y simplemente darle trámite, aceptar la renuncia, a votarla y que siga la vida del Congreso Nacional. Los seguidores de Nasralla indican que no existe argumento jurídico que obstaculice su participación en las elecciones y por ello se cuenta con el respaldo de más de 70 firmas. De estar desviando la problemática del país con estos temas. A mí me parece que le están violando al ingeniero el derecho. Congresistas aseguran que la amenaza de los diputados del Partido Salvador de Honduras son solo papel mojado y si hablan de democracia deben respetar el procedimiento establecido sin pretender llamar la atención. Tener un poco de paciencia. Hay temas más importantes de país. ¿Usted cree que a Pedro, a María y a Juan le interesa o es prioridad para ellos la renuncia de Salvador Nasralla? Este es un informe para 11 Noticias. Siempre en el campo político, pero en el norte del país, alrededor de 12 postulantes se disputarán la controversial y también codiciada Alcaldía San Pedrano. En la zona norte de Honduras ya trascienden al menos 12 postulantes que anhelan convertirse en alcalde de San Pedro Sula y ostentar las arcas del poder que brinda el gobernar la segunda ciudad más importante del país, así como su actual edil, quien confirmó su reelección bajo el compromiso de impulsar el desarrollo empresarial de la zona. El ingeniero Salvador Nasralla y Roberto Contreras para establecer un gobierno que venga a darle una cara empresarial a Honduras y sacar adelante el país. Que esta alianza definitivamente es totalmente transparente. Ya tengo experiencia en hacer cogobiernos. De hecho, la Municipalidad de San Pedro Sula tiene un cogobierno entre Libre, la Independiente y el PSH. Y Salvador confía en mi persona, así como yo confío en él también. Lo cual quiere decir que esta alianza definitivamente es totalmente transparente. Asimismo, desde el Partido Nacional se une el expresidente de la Cámara de la Construcción, Osmin Bautista, quien asevera que la ciudad necesita de obras puntuales, alejadas de personajes amarillistas que mantienen en contienda la evolución de las mismas. Discutamos sobre propuestas y no con esos mensajes amarillistas, verdaderamente se sienta que quien se va a sentar ahí no vaya a llegar ahí. Miren, no puedo hacer nada porque el anterior me dejó estos y estos problemas. Entonces, ¿para qué nos metemos? Por su parte, desde la bancada del Partido Libre, el exgerente municipal Osman Chávez se integra a esta contienda, afirmando que los retos son grandes para San Pedro Sula. Considera que más allá de los colores políticos, el futuro edil debe actuar en pro de la población. Tener un plan estratégico para poder resolver este tipo de temas. Entonces lo que necesitamos es proponerle y tener un plan claro de lo que se va a hacer a futuro para poder avanzar en el desarrollo de San Pedro Sula, traer más inversión, por ende más trabajo. Porque ya la ciudad, creo que la población está cansada de la polarización, ya no podemos estar hablando de blancos, rojos, negros. Aquí es un tema de echar para adelante, trabajar duro, honestamente, honradamente y con propuestas serias sobre, yo diría, los 5 puntos más importantes que requiere San Pedro Sula hoy en día. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades de Argentina se vieron abarrotadas este martes con cientos de miles de personas, especialmente estudiantes y profesores universitarios, que rechazan los recortes del gobierno a la educación superior en ese país. Estuvieron respaldados por obreros y sindicalistas que esperan que se reviertan las reducciones de entre 60 y 70% del presupuesto público para las universidades. El recorte es parte de la política de la motosierra
explica cómo llama Milei a su plan para reducir la participación del Estado en actividades públicas de todos los sectores, para conseguir un equilibrio fiscal en la golpeada economía argentina. Fue una de las protestas más multitudinarias registradas en Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia del país en diciembre del 2023. El plan de Milei también ha incluido el despido de miles de funcionarios, así como la eliminación de diversos programas gubernamentales. Este es un informe para 11 Noticias. Volvemos al campo nacional en Honduras. La situación es difícil. Los compatriotas pierden los estribos cuando van manejando, se agarran a trompadas y demuestran la intolerancia en las calles de Honduras en estos momentos. Lamentable. Steven Salgado tiene esta nota. Las imágenes son impactantes. Las redes sociales están llenas de videos de ciudadanos que al parecer perdieron los estribos y se van a los golpes en las calles de Honduras, ya sea por un choque o por simplemente que alguien les rebasó. Es una situación que ya enciende las alarmas a nivel nacional. ¡La policía! ¡La policía! No es que tiene una pistola, se le va a sacar. Para los expertos, esto demuestra que el nivel de poco autocontrol que existe en la sociedad hondureña es evidenciado por cómo están sacando la frustración ciudadanos contra ciudadanos. Hay un factor, o sea, las personas que tienen mayores vulnerabilidades, que tienen pobre control de impulsos. Por otro lado, profesionales, ante esta ola de peleas, instan a la ciudadanía a tomar medidas de seguridad y prevención, ya que muchos van armados y una discusión puede terminar en una situación fatal. Una persona saca un arma de fuego, inmediatamente usted está expuesto a recibir un balazo. Simplemente retírese. No vale la pena, no es prudente. Siempre que suceden este tipo de situaciones hay niños, hay personas de la tercera edad alrededor de uno. Las autoridades hacen un llamado a los hondureños a mejorar su inteligencia emocional, ya que un arranque de enojo le puede cambiar la vida de forma permanente a otros. Para llamar a la tolerancia, llamar a la ciudadanía en general que por favor tenga cuidado a no ser un número más de las autoprecipitaciones victimológicas. Para 11 Noticias, Steven Salgado. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ubicó luego de decomiso y sancionó a 2 conductores del transporte público, quienes fueron los protagonistas del video viral en las redes sociales por la pelea en pleno bulevar frente al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, debido a las faltas graves y escándalo en la vía pública. Infringieron las normativas de tránsito, por lo que a través de cámaras del sistema de emergencia 911, los 2 fueron localizados y trasladados a las oficinas de la policía. La policía advierte al resto de los pobladores que estas acciones serán reprendidos en base a la ley y sancionados. También 2 buses rapiditos impactaron violentamente este martes en un bulevar de San Pedro Sula a la altura de la colonia Rivera Hernández, dejando como saldo varias personas con lesiones de consideración. El choque ocurrió cuando los pasajeros se conducían a sus centros de trabajo. En el lugar resultaron heridos al menos 8 personas con lesiones graves, entre ellos un menor de edad que viajaba en uno de estos autobuses. La fecha llevamos 310 accidentes, lo que es la fecha. Estamos viendo muchas pérdidas de vida, ¿verdad? En accidentes aquí en San Pedro Sula y zona noroccidental. La causa principal es la velocidad y no respetar señales de tránsito. Y es que hay cosas que han pasado que son insólitas. La policía ha capturado infraganti a un individuo que asaltaba con pistola de juguete en el centro de San Pedro Sula. Una ola de asaltos sacude a Honduras en lo que va del 2024, la mayoría en el transporte público, pero también en las calles,
Recientemente, la Policía Nacional capturó infraganti a un hombre de 34 años de edad, despojando de sus pertenencias a varios ciudadanos con una pistola de balines en pleno centro de San Pedro Sula. En cuanto a personas que merodeaban lo que es el centro de la ciudad de San Pedro Sula y se percataron lo que es de algún intento de asalto, que era víctima lo que es una joven en contra de una persona que se conducía en un vehículo y que utilizaba lo que es una pistola de balines. Es por ello que nosotros atendimos la misma, le dimos respuesta y lo tuvimos de manera fragante. Ya esta persona pues la había despojado de su billetera, de su cartera y de algún dinero efectivo junto con su teléfono celular. Pues en el centro de la ciudad de San Pedro Sula, en donde hay bastante afluencia de personas, pues la muchacha estaba pidiendo auxilio porque era víctima de algún asalto. Es por ello de que personas pues que presenciaron el hecho tuvieron a bien llamar al 911. Según las autoridades, el hombre es trabajador de una maquila en la ciudad industrial, pero cuando sale de su horario de labores se dedicaba a delinquir. El sospechoso no registra antecedentes penales. Hasta el momento solo tenemos lo que es un operador de maquila, quien es residente del sector de Lomas del Carmen y comprende la edad de 34 años de edad. También se hacía uso de un vehículo, por lo cual todo esto lo estamos analizando, investigando para ver si tiene denuncias pendientes. Las autoridades registran hasta 15 denuncias diarias por robo de vehículos, motocicletas, celulares, entre otros ilícitos en la región norte, por lo que han implementado nuevos equipos en lugares estratégicos para fortalecer la seguridad en el municipio. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En otros temas, la deserción escolar aumenta a 240,000 estudiantes por la falta de maestros. La falta de nombramientos de docentes ha acrecentado el número de deserciones en los centros educativos en todo el país. Antes de la pandemia era de unos 150,000, pero después de la emergencia subió la increíble cifra de 240,000 estudiantes. Eso deberá obligar a las autoridades de la Secretaría de Educación a tomar en serio su papel, de lo contrario solo ellos serán los responsables de este vergonzoso desbalance que pone en mal predicado al país. Para la meta de 2 millones que se había planteado el señor ministro para este año, faltan como 240,000 todavía, entonces es dudoso que lleguemos a la meta. Los padres lanzan el grito al cielo por la carencia de profesores en las zonas más necesitadas y eso les obliga a no enviar a sus hijos a los centros educativos porque ven con marcada indiferencia que las autoridades poco o nada les importa esta grave situación. Pues los padres de familia han estado reclamando esta situación a la Secretaría, a las autoridades, ¿verdad?, correspondientes. Y pues verdaderamente estamos... ¿Qué es lo que está pasando, verdad? La dirigencia magisterial lamenta que todo lo que se ha construido con su labor se destruya por la opacidad de los funcionarios del ramo que no abonan para la mejora continua en la enseñanza de los estudiantes. Sabemos que el gobierno tiene muchos años de no crear nuevas estructuras presupuestarias para plazas. Todavía existe lo que es la unidocencia, la bidocencia. Entonces hay muchos centros educativos en que las matrículas muchas veces se les ha venido abajo por ese mismo hecho. Las autoridades explican que las denuncias de los padres de familia se debe a que de manera caprichosa quieren nombramientos incluso al margen de la ley y eso no se permitirá. No, nosotros vamos a nombrar a los profesores conforme a la ley. Lo que pasa es que también hay grupos de padres de familia que se empecinan con determinado docente porque se mandó a cubrir la licencia, porque se mandó a cubrir el espacio y entonces había una necesidad, había que nombrar a un compañero en función de la ley. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Este día el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, estoy hablando del doctor Carlos Aguilar, denunció existencia de planilla fantasma dentro de esa institución. Diputados de la Comisión de Salud lo califican como un avance significativo que Aguilar haya denunciado esto a lo interno del seguro. Valeria. El doctor Carlos Aguilar, director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, denunció la posibilidad de un nuevo acto de corrupción que ha sido entregado ante el Ministerio Público tras la detección de supuestos pagos irregulares a través de la planilla de salarios de al menos 22 personas de la institución en la zona norte, que presuntamente generó pérdidas millonarias dentro de la administración del centro asistencial. Esta institución, desde esta administración nuestra, vamos a ser absolutamente implacables en la lucha contra la corrupción. Y en este sentido estamos seguros que vamos a contar con todo el apoyo, no solo de nuestros afiliados, no solo del pueblo hondureño, sino también de los medios de comunicación, porque es inaceptable e inaudito que una institución, reitero, que anteriormente fue saqueada,
todavía existan estas redes de corrupción. Según las investigaciones preliminares internas, hubo transferencias por concepto de salarios a sujetos que legalmente no están acreditados como empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social por medio de la manipulación de la plataforma digital de la institución, que a criterio de la Comisión del Congreso Nacional es un avance significativo que las autoridades revelen las repudiables mafias en la seguridad social. Una situación anómala, una situación irregular que hay que investigar si en efecto se trata de una red o si son personas que en carácter unilateral están involucrados. Cada centavo que se han robado de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, que está documentado, que desafortunadamente han caído solo unos cuantos, pero no han caído toda la red que tiene que ver con la investigación de lo que se hace en salud y en seguridad social. El grave compromiso dada la corrupción que hay, la verdad que es lamentable. Representantes de sociedad civil señalan que las autoridades deben examinar todas las áreas y la documentación de las instituciones, además de ser necesario solicitar documentos para dar con el paradero de los corruptos. Esas deberían ser las acciones que debería estar haciendo un funcionario que trabaja para la población, que trabaja para dar un servicio verdadero a la población hondureña. Es de conocimiento público que hay mucho de eso en las instancias públicas. Sin embargo, pocos son los valientes como el doctor, y es muy coherente con lo que él ha venido diciendo y gestionando a lo largo de su vida. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Del Seguro Social nos vamos al ENE. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica están desmintiendo supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para generar energía eléctrica. Su informe carente de rigor científico, un informe más político. ASJ es instrumentalizada políticamente para atacar al gobierno y preservar y defender algunos intereses que históricamente le han hecho mucho daño al país. Así califican las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica al contenido de un informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde revela supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la generación de energía eléctrica. Hoy hemos sido testigos de otro visceral ataque, pero sobre todo plagado de mentiras, de ASJ, ¿no? Que todos sabemos quién es ASJ, quién ha sido y cómo fue cómplice y aliado de la narcodictadura durante muchísimo tiempo, que trata de revestirse de una neutralidad amparados o acobijados bajo el manto de sociedad civil neutral. Respecto al costo del kilovatio hora generado por esta planta ubicada en el norte del país, aseguran que es el más bajo comparado a otros que se firmaron durante administraciones anteriores. El costo variable de generación de plantas térmicas privadas se desglosa en todo este renglón, donde la primera es Central Térmica Brazabola, que en ciclo combinado y gas natural en estos momentos costaría 6.4 centavos de dólar el kilovatio hora, la mitad o incluso 3 veces más barata de lo que cobra el resto de plantas térmicas en el país. Lufusa 11.7, Enersa 12.3, Choloma 14.6, El Cosa 14.2, Brazabola 6.4. El titular de la ENE además reiteró que de no ser por la incorporación de esta nueva planta, unos 300,000 abonados del norte del país enfrentarían serios racionamientos de este servicio en este momento. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En temas económicos, analizan colocar unos $500 millones en bonos soberanos. Desde el gobierno ya visualizan la posibilidad de colocar entre 500 y 800 millones de dólares en bonos soberanos como un medio de apoyo para financiar el presupuesto general de la República del presente año, algo que sería muy costoso para el país a criterio de algunos economistas.
Considero que no es el más adecuado debido a que las tasas de interés en Estados Unidos continúan siendo demasiado altas. Están entre 5.25 y 5.5%. Ahí estamos hablando que el impacto en servicio de deuda va a andar como de 1.600 millones de lempiras. Entonces, esos son 1.600 millones de lempiras menos que va a tener la Administración Central para atender las múltiples necesidades que se tiene. Sin embargo, a criterio del asesor en materia de presupuesto del Congreso Nacional, Claudio Salgado, en este momento se buscan otras opciones apegadas a los mejores intereses del país. Habría que ver, como incido, si el costo financiero no representa bastante elevado y incluso se podría pensar en el mercado nacional con la banca comercial. Solo para este año, Honduras enfrenta pago por vencimiento de bonos soberanos por un monto superior a los $700 millones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La presidenta Xiomara Castro supervisa la construcción de la carretera que une el departamento de Olancho con El Paraíso y proyecta la finalización del proyecto para junio. Acompañado de su secretario privado y otros funcionarios de gobierno, la presidenta de la República, Xiomara Castro, realizó hoy un recorrido de supervisión donde se construye con cemento hidráulico la nueva carretera que va desde Danlí, El Paraíso, hasta Patuca en el departamento de Olancho. Se trata de la pavimentación de 60 kilómetros cuyo costo es de 1.200 millones de lempiras, con la cual se espera beneficiar a cerca de 250,000 habitantes que se dedican a la producción de granos, hortalizas y a la cría de ganado. Una vez finalizada la construcción y pavimentación del tramo carretero, permitirá el desarrollo económico en esta región del país, ya que vendrá a agilizar y potenciar el comercio, el tránsito y circulación de personas y una mayor presencia policial y militar. La mandataria fue recibida por decenas de pobladores y mostró su satisfacción por los avances encontrados, pues la misma está construida en el 92% y espera que finalice en el tiempo establecido. La construcción se comenzó desde el mes de enero del 2023 y se espera que finalice en junio del presente año. René Amaya, 11 Noticias. Los ríos Zulúa y Chamelecón, una verdadera amenaza para el Valle de Sula ante el ingreso de la temporada ciclónica, informa el periodista Gerardo Ramos. El río Ulúa y Chamelecón podrían generar una amenaza a los municipios de La Lima, Choloma, El Progreso, Omoa y Puerto Cortés. Ante ello, hoy se reunieron de emergencia los entes municipales de esas ciudades. Sí consideramos que el río Ulúa y Chamelecón son los de potenciales de mayor inundación, porque aquí está el Producto Interno Bruto. A los alrededores de las dos cuencas hay más de 500,000 de personas que hay que saber cómo vamos a evacuar. Por lo tanto, ahorita tomar decisiones de prevención es el momento idóneo. Según detallaron, este año se centrarán en las planicies de inundación por la llegada de ciclones. Señalaron que los avances para afrontar dicha temporada se han hecho, sin embargo, no han sido suficientes. Lamentablemente el municipio se ha desarrollado alrededor del río Chamelecón, hemos construido en las planicies de inundación naturales que tiene el río. Este es un proceso normal, lamentablemente con la cuestión del cambio climático, todos estos fenómenos han venido creciendo y nos provocan más problemas. Por su parte, el meteorólogo de Copeco, Alberto López, ha mencionado que se está trabajando de forma preventiva para poder cubrir todos los estudios realizados en el norte del país. Hemos estado haciendo y fortaleciendo el cuerpo de bomberos aquí en el Valle de Sula, inclusive el ministro Darío García prácticamente dio 50 lanchas distribuidas en varias municipalidades de aquí de la región norte del país para que ellos puedan fortalecerse en esa área de rescate. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Bien, hemos llegado al final de las noticias. En un momento, Marlon Mejía con lo más importante del deporte, lo ocurrido hoy en la Liga Nacional de Honduras. Ganó el Real España, el Génesis. Mañana hay jornada, juega el Olimpia en Choluteca, entiendo. Y en el Olancho, el Vida juega en Olancho. También hoy el Juventus perdió en la capital romana frente al Lazio 2-1, pero ha clasificado porque había ganado 2-0 en Turín a la Lazio. Mañana juega la Fiorentina buscando clasificar a esa final. Vamos a ver qué pasa. Esto y más en un momento, Marlon Mejía. Andrea. Feliz noche, que esté usted muy bien. Quédese con Deportes TV 11 a continuación. Buenas noches.